Sí. Hola, soy Mario González, profesor de Online Business School y director del Strategic Research Center de EAE. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todos los que estáis aquí en la sala y a los más de 347 internautas que estáis siguiendo esta sesión a través de internet. Hoy estamos especialmente contentos porque inauguramos este ciclo de web conference de Online Business School que organiza la Oficina del Alumni para todos los alumnos y antiguos alumnos de la escuela. Cada mes tendremos una sesión y esperamos que participéis activamente en ellas. En segundo lugar, os adelanto que en febrero inauguraremos un webinar sobre emprendedores online, en el que cada mes analizaremos un caso de éxito de una empresa en internet, en donde tendremos con los principales directivos de la compañía con nosotros. Estas sesiones las desarrollaremos utilizando Illuminate, que es una herramienta que ya muchos de los antiguos alumnos y alumnos de OBS conocéis. Hoy también tenemos conectados desde diferentes partes del mundo, México, Venezuela, Francia, Irlanda, a varios alumnos, antiguos alumnos, incluso profesores de EAE. Así que me voy a tomar un breve momento para explicaros lo que es OBS. Online Business School es la primera escuela de negocios online en español. Fue fundada en 2007 y nació como fruto de una iniciativa entre EAE y la Universidad de Barcelona. A lo largo de su vida ha formado a más de 2.000 alumnos y ha sido reconocida recientemente por el Premio Nacional de la Conciliación gracias a su metodología online. Además de impartir programas como el MBA o el Executive MBA, también tenemos el placer, de uno de nuestros méritos es haber creado e impartido el primer posgrado en Community Manager en España y el primer máster en Administración Pública online, entre otros. 15 de marzo arrancamos el año en OBS con el inicio de los dos primeros programas, el posgrado en Marketing Online y el posgrado en Community Manager. Es doctor en Computer Sciences por la National University of Ireland en Galway. Realizó su Master Thesis en Ingeniería del Software en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente está reconocido como uno de los mayores expertos en tecnologías semánticas, realidad aumentada y sistemas de información, y estoy seguro que tiene preparada una sesión muy interesante para vosotros. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias Mario, gracias María Ángeles por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y de ver un poco, pues analizar nuevas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un poco lo que va a ser la intervención, que fundamentalmente va a englobar el tema de realidad aumentada aplicada al marketing. Entonces, realidad aumentada es una palabra de esas, una buzzword de esas palabras de moda, pues que fundamentalmente últimamente tienen muchísima repercusión, ¿no?, en los medios. Entonces, además de la computación en nube, que también vamos a hablar un poco de cloud computing, tecnologías semánticas, social media, etcétera, etcétera, es una de esas palabras que siempre resonan como tecnologías prometedoras, ¿no? Sobre todo del año 2010, del año 2011, todos los observatorios tecnológicos de Bruselas fundamentalmente y de la Unión Europea en su nueva saga o en su nueva generación de tecnologías apuntan a la realidad aumentada como una de las tecnologías con más potencial o con mayor recorrido o expectativas. Entonces, bueno, empezando un poco, pues preguntaros, espero que nadie sepa la respuesta a esto. Recordemos, siglo VI antes de Cristo, Edipo entra en Tebas, ¿no?, y se encuentra un monstruo escatológico tremendo que le pregunta, pues le hace este acertijo, ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega? Es que no lo sé. Entonces, bueno, Edipo no sabe responderlo. Vamos a ver si a través de esta charla vamos a poder responder ese enigma. Y desde luego lo que la esfinge no sabía era que sabía probablemente la respuesta del acertijo, pero no sabía en absoluto que la web está cambiando y a gran velocidad, ¿no? Tenemos una internet que está cambiando, cuyo número de hosts ya no sigue la ley de Moore, sino que ha sobrepasado la ley de Moore, ha sobrepasado la ley de Metcalfe y todas las distribuciones exponenciales que podamos pensar, y que está creciendo a una velocidad que no podemos abarcar. Y eso tiene un gran problema por el tema de los datos. Y la pregunta fundamental que me gustaría, digamos, resolver con vosotros, además del acertijo de la esfinge, obviamente, es el siguiente problema. ¿Qué vamos a hacer con tantos datos? Esa es la pregunta que verdaderamente podría resumir todo lo que vamos a hablar aquí durante esta hora. ¿Qué vamos a hacer con tal cantidad de datos que estamos amasando con social media, que estamos amasando en cloud computing, que estamos, digamos, generando o utilizando con la realidad aumentada? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprovechar eso desde un punto de vista business? Es decir, ¿cómo está el marketing reaccionando a estas nuevas formas, ¿no?, de contemplar mares de datos?
Tampoco sabía la Esfinge pues que probablemente Google no es solamente la aplicación que más, digamos, búsquedas tiene, sino que además prácticamente el número de búsquedas de Google, que es 7,2 billones, en solo un mes ya excede la población mundial. Y que también las redes sociales son países, son estados. Es decir, si Facebook fuera un país, con 500 millones de usuarios ya sería el tercer país más poblado del mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con MySpace, que es una red social que, como todos sabemos, está en franca decadencia. Bien, entonces la Esfinge no había oído hablar de 3 tecnologías, que son las que vamos a ver nosotros fundamentalmente: realidad aumentada, social media y cloud computing. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con la primera, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, seguro que muchos de vosotros pues habéis leído en diversos medios de comunicación, que es una especie de capa de información que se superpone a la realidad. Eso es absolutamente cierto, siempre y cuando sean sobre todo entornos escasos de información. Eso es un concepto bastante importante, porque en entornos donde tenemos una saturación de información, realmente la realidad aumentada no dispone de un papel, o no tendría un papel, digamos, protagonista, ¿no? Pero en cambio, en entornos muy escasos de información sí es muy interesante. Y si alguno de vosotros, por ejemplo, habéis utilizado las aplicaciones que tienen los sistemas iOS, o sea, iPhone, iPad, iPod, iPod, etcétera, etcétera, por ejemplo, para la Fórmula 1, pues habéis podido comprobar que es un ecosistema que es muy escaso de información si lo estás viendo en directo. Es decir, si tú vas a una carrera de Fórmula 1 realmente no te enteras de nada, ¿no? Pero si lo ves en la tele, con toda la información que aparece en la tele, sí te puedes enterar. Y si tienes una aplicación basada en iOS que tiene toda la información que necesitas, ya estás disfrutando de la experiencia. Entonces, eso es muy importante, porque hay muchas empresas de realidad aumentada que no están focalizándose en EIs y con la consecuente pérdida de valor añadido dentro de lo del negocio. Bien, entonces, la primera parte de la realidad aumentada es una realidad aumentada que se basa fundamentalmente en el móvil, ¿no? Hay 2 tipos de realidad aumentada, fundamentalmente realidad aumentada basada en móvil y realidad ampliada, que vamos a ver a continuación. En esta parte de la realidad aumentada basada en móvil me gustaría destacar fundamentalmente 2 aplicaciones que podéis probarlas, ¿no? Porque están disponibles para todos los smartphones, que son Layar y que son Google Goggles. Estos 2 ecosistemas son muy parecidos. Se trata de una especie de prolongación de lo que son las aplicaciones, de lo que son los navegadores, en la que tú tienes un ecosistema de aplicaciones, o de capas, mejor dicho, que te dan información sobre uno de esos entornos. Un ejemplo muy clásico es este, ¿no? Estás en Ámsterdam, estás perdido totalmente, preguntas a alguien dónde está el de Valen, dónde está el mercado de las flores, quieres ver un cuadro de Rembrandt pero no sabes dónde está, etcétera, etcétera. Entonces sacas tu smartphone, porque habitualmente solamente funcionan con smartphones. Y luego vamos a hablar también de las diferencias entre las bibliotecas o compilaciones de aplicaciones que tienen los smartphones y otros teléfonos de menos impacto, más low cost, ¿no? Que no tienen, digamos, tanta riqueza. Y bueno, pues estás en Amsterdam, estás perdido, ¿qué haces? Pues automáticamente te bajas tu aplicación, que sería o Layar o Google Goggles, y te descargas una capa de información que ellos ya previamente alguien ha desarrollado sobre Ámsterdam, que te da una serie de informaciones o de valor añadido que no tendrías, ¿no? ¿Por qué es importante este concepto de ecosistema? Bueno, esto es clave, porque pensad que si no hubiera capas, es decir, no hubiera dentro de los ecosistemas de aplicaciones toda esa información para esos entornos, verdaderamente esas empresas y ese producto no funcionaría. Pensemos, por ejemplo, en un vídeo que no tuviera películas, ¿no? Entonces, es muy importante que todas estas empresas que están generando aplicaciones en realidad aumentada se lo pongan muy fácil al usuario, para que sea el usuario el que aporte su contenido. Y ahí ya podemos ver una primera sinergia con los social media. Es decir, los social media tienen muchísimos datos sobre nosotros, sobre qué le gusta a nuestros amigos, cuál es el restaurante japonés de mi amigo Fernando, cuál es el sitio que más le gusta para salir, etcétera, etcétera. Pero no hay una contextualización dentro de esas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, algo que le falla a la realidad aumentada, que es lo que se llama ahora realidad aumentada 2.0, es ponerle ese componente social a lo que es la realidad aumentada. Y que tú no solamente veas la parte de Ámsterdam, toda la información, dónde está el Rijksmuseum, sino que también veas, por ejemplo, los sitios que a tus amigos prefieren en Ámsterdam. Y una segunda parte es realidad ampliada. Este concepto ahora mismo también está muy en boga. Hace unas semanas estaba en Estados Unidos y bueno, están prácticamente o francamente locos, sobre todo porque hay muchas compañías como Samsung, compañías coreanas de dispositivos electrónicos, que lo que están haciendo es construyendo pequeños proyectores, ¿no? Que se llaman picoproyectores, que lo que hacen es enchufar, digamos, imágenes, que lo que hacen es ampliar lo que es la realidad, colocando una metacapa de información, pero no en un ordenador o en un móvil, sino directamente sobre la realidad. Es decir, proyectas información sobre la realidad. Un ejemplo muy bueno es el simulador de gafas de Ray-Ban, que os recomiendo que lo probéis, está disponible en la tienda de Ray-Ban, en el que tú te puedes probar las gafas directamente a través de la webcam te enchufa, sale tu careto, y tú ves cómo las fotos, pues cómo van cambiando tu cara según las diferentes gafas que te vas probando.
Y otro ejemplo muchísimo más práctico, y para la gente de logística, que sé que hay aquí gerentes de logística viendo esto y tal, es el simulador de paquetes de USPS. Es un simulador que lo que te permite es, digamos, en tiempo real y en configuración física, ver cuál es el paquete, el tamaño de paquete, las dimensiones, el peso, etcétera, etcétera, que podría tener ese paquete sin tener que probarlo físicamente, y pensar en la reducción de costes que esto implica, ¿no? Entonces, esto es más bien lo que se suele llamar realidad ampliada, porque tienes un efecto físico sobre una variación auténtica, ¿no? Y tiene una repercusión real. Ya no estás viviendo en un ordenador o en un smartphone o en un tipo de dispositivo que tiene un mundo virtual, entre comillas, sino que estás proyectando desde el mundo virtual sobre el mundo físico. Bien, luego vamos a hablar un poco más de otras aplicaciones de realidad aumentada y sobre todo de este nuevo concepto de marketing aumentado. Bien, de social media voy a pasar muy por encima porque sé que la mayor parte de vosotros sois expertos y sabéis muchísimo más que yo de esto, pero vamos simplemente para, pues, digamos, hacer una recapitulación de la mayoría de aplicaciones. Recordemos que en 2005 Tim O'Reilly, es que como todos se llaman Tim O'Reilly, pues inventa esta especie de password, esta palabra de moda, ¿no?, de web 2.0, y la gente pues se queda un poco pensando en qué es esto realmente. Muchos de nosotros en aquel entonces pensábamos que la web 2.0 iba a ser un poco una burbuja, un fenómeno que iba a desaparecer, ¿no? Pero estamos viendo que hay un impacto dentro de la economía, ¿no? En los últimos meses en la prensa no se para de hablar de las burbujas, de si hay una burbuja 2.0, porque la recapitalización de las redes sociales como Facebook o Twitter está alcanzando unas cotas inesperadas, ¿no?, dentro de lo que se suponía la valoración de las empresas. Entonces, bueno, esto es importante. La web 2.0 en mis propios términos, pero me imagino que en todos vosotros que lo utilizáis mucho más, es simplemente compartir, ¿no?, desarrollar contenido social y saltar del modelo productor-consumidor que teníamos en la primera parte de la web, ¿no?, en los años 90. Teníamos una serie de portales verticales, Altavista, Yahoo. Bueno, hay gente que me mira como diciendo, este tío viene de la prehistoria. Efectivamente, es la prehistoria de Internet, ¿no? Entonces, todos estos portales, había gente que generaba contenidos, se les pagaba por ello y, bueno, pues tenías, digamos, una asimetría dentro de la relación de productor de contenidos y consumidor. Y ahora todos pasamos a ser más prosumer, ¿no? Producer y consumer. Somos gente que consumimos datos dentro de lo que es la web, pero también generamos gran cantidad de datos y lo generamos en todas las formas posibles. Una forma, por ejemplo, es con etiquetado, ¿no? Etiquetando páginas web que nos interesan y son recursos que nuestros amigos o las personas con las que trabajamos podemos ver. Una compañía puntera en eso, Delicious, comprada por Yahoo. Yahoo, una de estas compañías que está en franca decadencia. Espero que no haya nadie de Yahoo oyendo esto, pero bueno, sabemos que están teniendo muchos problemas, ¿no?, a nivel corporativo. Y el ecosistema de aplicaciones que ellos compraron previamente, como Kelku, como Delicious, como Flickr, etcétera, etcétera, pues sí, también se está resintiendo, ¿no?, de esos problemas. Flickr, también parte de Yahoo. Pues que digamos que tenemos en Flickr, tenemos imágenes, ¿no?, imágenes que generamos, que compartimos, que etiquetamos también, que comentamos, etcétera, etcétera. YouTube, bueno, a menos que alguien haya estado en una cueva los últimos 30 años y sea una anacoreta, todo el mundo sabemos lo que es YouTube, todos lo consumimos y pues todos nos damos cuenta de la importancia que tiene para muchos productos. De hecho, hay muchísimos productos, vamos a poner luego ejemplos como compañías como Apple o compañías como Dell, que sus productos ya directamente ni siquiera siguen una estrategia mainstream para anunciarlos, sino que francamente es YouTube el canal preferido, ¿no?, por los consumidores y sobre todo por el target market al que ellos apuntan. Bien, y luego redes sociales, prácticamente lo mismo en el caso de Facebook, ¿no? Entonces estamos hablando de una compañía que hasta hace unos años pues verdaderamente no era tan importante, o por lo menos no a nivel global como es ahora, y pues tenemos el resultado de que, por ejemplo, la película más vista en 2010 sea La Red Social, que es una película sobre la historia de Facebook, pero tenemos también el anuncio ayer por parte de Mark Zuckerberg, que por cierto es el millonario más rico del mundo por debajo de 35 años, quien lo pillara, que ha anunciado ya que va a haber una economía en Facebook. O sea, es que va a haber una economía. O sea, su propia divisa se van a llamar Facebook Credits y van a cotizar. Esto es alucinante, ¿no? Esto es una cosa espectacular. Esto ya lo intentó Second Life en el 2004, para la gente que estaba interesada por ejemplo, en multimobile, game players, ¿no?, como World of Warcraft y tal, y también probó Second Life. Ellos también tenían una divisa que se llamaba el Linden Dollar, que la empresa que la fundó era Linden Labs, pero bueno, Second Life nadie sabe qué ha pasado, nadie sabe por qué ha fracasado tan estrepitosamente, pero no se ha vuelto a hablar. El caso de Facebook es diferente, ¿no?, porque probablemente va para arriba. Bien, contactos profesionales, también las redes sociales son
digamos, una manera, sobre todo para nosotros, profesionales de las tecnologías de la información, de encontrar a los mejores. Y solamente un dato, el 75% de las contrataciones que se hacen en el área de la Bahía, es decir, en Silicon Valley, ya son a través de LinkedIn. No hace realidad eso que decía la gente de quien tiene un amigo tiene un trabajo. Entonces, LinkedIn, en lo que es Silicon Valley, pues efectivamente sí está triunfando y sí se utiliza mucho. En España teníamos Econozco, que bueno, se fusionó con otra empresa, ahora es Crossing, ¿no? Y es el equivalente europeo. Supongo que todos vosotros también tenéis un perfil, y si no, no sé qué estáis esperando haciendo aquí oyéndome. Id a correr a haceros un perfil, ya mismo. Bueno, MySpace. MySpace es justo lo contrario, es decir, es el ejemplo de una red social que empezó muy bien, 580 millones por parte de News Corporation. De hecho, MySpace replica un poco el modelo 20 aquí en España, en el sentido de que es la primera red social en la que invierte un conglomerado mediático, ¿no? En el caso de 20 era el grupo Prisa, en el caso de MySpace es el conglomerado de News Corporation de Rupert Murdoch, que tiene medios tan importantes como a Fox, USA Today, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con MySpace? Bueno, MySpace lo estamos poniendo ahora en todas las clases y en todas las conferencias como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Es decir, es una red social que tenía un perfil muy definido de gente, que era gente con gustos artísticos, era gente que pues interesada en la música, interesada en una serie de factores que se están moviendo a otras redes sociales, ¿no? Entonces estamos viendo cómo famosos, por ejemplo, de este mundo, no eligen ya MySpace como su portal principal y sin embargo sí eligen Facebook y sobre todo Twitter, ¿no? Entonces, evidentemente, o MySpace o se reinventa o va a tener problemas serios, porque desde el punto de vista de lo que son la cantidad de usuarios que está perdiendo, ya digamos que ha llegado a un nivel preocupante, ¿no? Bien, blogs, bueno, lo mismo, supongo que todos o muchos de vosotros leéis blogs, tenéis blog reader, o incluso tenéis vuestro propio blog, ¿no? Entonces son conversaciones distribuidas. Esto es muy importante porque luego lo vamos a ver en los productos. La mayor parte de los esfuerzos en investigación sobre, por ejemplo, cuál es la valoración que tiene un producto o, por ejemplo, qué piensa alguien de la administración pública, se basan fundamentalmente en escaneo de blogs. Es lo que nosotros llamamos sentiment analysis, o sea, análisis sentimental, que es utilizar técnicas de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural para tratar de extraer las opiniones que están enterradas dentro de los blogs. Con un notable éxito, porque varios de los proyectos de investigación, por ejemplo, que hemos tenido este año y varios de los proyectos que está financiando la Unión Europea, se basa fundamentalmente en saber qué opina la gente de las administraciones públicas, ¿no? Los ayuntamientos, las comunidades autónomas están muy preocupados en saber qué es lo que piensan sus votantes, fundamentalmente para reaccionar, ¿no? Aunque sea tarde y mal y de cara a las elecciones, pero para reaccionar. Entonces, aparte de Twitter, que también es una buena herramienta, lo que sí se suele buscar es una especie de herramienta bidireccional que lo que haga es escanear en blogs y en todo tipo de gente que está relacionada con determinados temas y tratar de ver pues lo que están pensando. Lo mismo sucede con los productos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el escándalo del iPod 4 cuando salió y tenía lo del problema de la antenita y tal, ¿no? Como todos los blogs de Estados Unidos estaban echando chispas, ¿no? de lo que estaba sucediendo, y eso hizo que Steve Jobs volviera de sus vacaciones y tratara pues un poco de reconducir el desastre, ¿no? Entonces está claro que hay una voz ahí emergente, ¿no? Que es la voz del pueblo, dicho de una manera lo más políticamente correcta posible, que realmente hay que escuchar, ¿no? Entonces, en el tema del marketing aumentado, un punto fundamental es lo que es el producto, es decir, el producto ya no es un producto como Philip Kotler lo explicó hace 40 o 30 años. No, ahora el producto es una cosa que es el producto y sus circunstancias, es decir, es el producto y qué se está diciendo de eso. De hecho, la mayor parte de la gente cuando quiere comprar una novedad tecnológica, lo primero que te vas es a los blogs especializados en determinados temas y te informas un poco, ¿no? En vez de ir al típico empleado de la tienda y preguntarle, oye, perdona, ¿esto funciona? ¿Esto no funciona? Te haces un estudio previo y te dejas guiar de una serie de blogs o de opiniones de expertos, ¿no? Bien, Twitter. Bien, Twitter es un poco también una sorpresa, en cierto modo, ¿no? Hay una pequeña startup finlandesa que se llamaba Jaiku, que compró Twitter, Google en su día, perdón, la compró pues para hacer lo que hoy básicamente es Google Chat, pero también para lo que es Google Buzz y una serie de herramientas que tiene Google, y la verdad es que la mayoría parte de nosotros pensábamos que esto no tenía mucho sentido, y tampoco Twitter. Sin embargo, lo que los hechos han demostrado es que nos equivocábamos espectacularmente en las previsiones, y Twitter sí que se ha convertido un poco en una voz muy importante, incluso en un medio donde no solo se pueden producir diálogos, sino, por ejemplo, pues grandes celebridades pues anuncian algo, ¿no? Como por ejemplo Ricky Martin, su condición sexual, o pues no sé, Madonna, el nacimiento de su hijo. Creo, bueno, Madonna me parece que no
he tenido ningún hijo recientemente, así que no sé, pero alguien, por ejemplo, yo puedo anunciar algo en Twitter directamente. Entonces, bueno, es bastante interesante, sobre todo porque también es una de esas compañías que siempre se habla de que van a salir a bolsa, muy parecido a Facebook, ¿no? Se está hablando del IPO, que es inminente, que hay un montón de capital riesgo que está detrás, además de los, por ejemplo, 500 millones que Goldman Sachs le dio a Facebook hace 2 semanas. En Twitter también se está rumoreando que hay muchísimos inversores que lo que van a hacer es invertir en una primera ronda para que luego, cuando se capitalice la empresa, pues haya unas consecuentes plusvalías, ¿no? Entonces le pasa prácticamente lo mismo, y todos sabemos un poco cómo funciona Twitter. De hecho, tenemos tuiteros que van a hacernos preguntas ahora, 140 caracteres para contar lo que estás haciendo o lo que consideres oportuno. Bien, recomendación de recursos. Eso también es muy importante, ¿no? No solo etiquetas los recursos, sino que además los votas. Entonces, esto es un poco la meritocracia de los recursos, ¿no? Tienes un montón de gente que piensa que una página web es interesante, le votas y esa página web sube un poco en el ranking y se muestra más interesante, ¿no? Sigue un poco también el principio del algoritmo de Google, el PageRank, ¿no? Que hace básicamente algo parecido. Bueno, Wikipedia lo mismo, si alguien, a menos que haya estado en una web a los últimos 30 años, todos sabemos lo que es la Wikipedia. Y empezamos con las cosas más novedosas, rompedoras, algo que también pensábamos que iba a ser una moda pasajera, pero no, está entre nosotros y amenaza con quedarse. Foursquare y las aplicaciones de geolocalización. Si pensaste que a nadie le importaba saber dónde estabas, te equivocabas. Efectivamente, a todo el mundo le importa saber dónde estás, no solo dónde estás, sino dónde compras, qué estás haciendo y sobre todo dónde no estás, que eso es muy importante, porque pensar, por ejemplo, en la novia y los novios, a veces no es importante saber dónde estás, ¿no? Sino dónde no estás. Entonces eso es bastante importante. Foursquare funciona con un sistema que es check-ins, ¿no? Que es cuando te encuentras en una localización, pues utilizas el dispositivo móvil que tú consideras oportuno, donde tienes instalada la aplicación de Foursquare, y le dices dónde estás. Entonces, a través de coordenadas GPS, pues te geolocalizas. La persona que más veces está en un sitio, pues recibe una distinción especial, que es la de mayor, alcalde, y además te dan un badge, una medallita, ¿no? Porque estás muchas veces en ese sitio. Entonces, luego vamos a hablar también de las repercusiones que tiene eso en lo que es el marketing. Es decir, hay una P de las 5 P's estas famosas del marketing, que es el place, ¿no? El lugar donde están los productos. Entonces, si tú siempre estás donde está el producto, pues, por ejemplo, podría ser sujeto de una serie de descuentos, ¿no? Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, Starbucks en Estados Unidos, a las personas que son el mayor dentro de una determinada tienda de Starbucks, pues les está haciendo una promoción especial, ¿no? O McDonald's o otro tipo de empresas, pues que estén siguiendo, digamos, esta tendencia. Esa tendencia no es única, es decir, también hay otras aplicaciones, lo que pasa es que se habla menos de ellas, y aquí volvemos a hablar siempre, como pasa con las redes sociales y la tecnología en general, del efecto red, ¿no? Del efecto, lo que en estrategia se llama siempre externalidades de red, es decir, la aplicación que primero consigue una base potencial de usuarios es la que luego va a poder tener el control sobre estos servicios, ¿no? Y hemos visto esta lucha en redes sociales, hemos visto esta lucha en los teléfonos, hemos visto esta lucha en las compañías telefónicas, etcétera, etcétera. Ahora la podemos ver también en este segmento, que es un segmento mucho más pequeño, que es el de geolocalización. Entonces, ahora mismo, pues la voz cantante la lleva Foursquare, tiene una política interesante, también de alianzas con numerosas empresas, ¿no? Y bueno, parece que va ganando, pero puede haber otras, como por ejemplo esta, ¿no? Por favor, róbame, please rob me. Entonces, esta, bueno, es una aplicación un poco de broma, pero lo que se basa fundamentalmente es en el hecho de que si estás en una tienda, pues no estás en tu casa, ¿no? Entonces, si no estás en tu casa, pues te pueden robar. Esto evidentemente es un poco, digamos, una especie de postura manifiesta contra los peligros, entre comillas, que se hablan tanto de la privacidad, ¿no? De cuando tú, pues, haces check-ins o estás en un sitio o te geolocalizas, que es lo que puede pasar, pero bueno, más bien de broma. Bien, entonces, el reto, que es lo más importante, que es, digamos, para lo que estamos aquí, es un poco ver lo que está sucediendo a nivel de tanta cantidad de datos. Es decir, tenemos mares de datos y por primera vez nos sentimos un poco, digamos, incapaces de procesar esos datos. Si vosotros, por ejemplo, veis las listas de ofertas para trabajos en centros de bastante prestigio de investigación en informática a nivel mundial, como por ejemplo la IBM Research Center, John Watson Research Center en Nueva York, etcétera, etcétera, la mayoría de las ofertas son siempre de temas de data intensive, es decir, ahora tenemos gigantescos sistemas de datos y los tenemos todos en algún sitio, pero no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Entonces vamos a ver primero dónde guardarlos, ¿no?
y es en la nube. La nube es una estructura que ha surgido, parece ser que ha surgido de la nada, pero en realidad la nube se va utilizando muchísimo tiempo y la nube es un contenedor donde podemos meter todos esos datos y que tiene unas características que nos benefician. Esta idea de la nube no es novedosa ni mucho menos, viene ya de los años 80-90 cuando la gente hablaba mucho del grid, ¿no? Se hablaba de la web, pero también se hablaba del grid. Y el grid era que todos nosotros tuviéramos nuestros ordenadores un espacio habilitado para poder compartir datos y crear una especie de red mundial de, digamos, ocupamiento de datos o de almacén de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la primera compañía, la que es un poco el first mover en este espacio, es Amazon, que tiene gran cantidad de servidores. Entonces la gente siempre pregunta en las clases, en las conferencias, pero bueno, ¿y por qué Amazon? ¿Qué tiene que ver un retailer, ¿no? de libros y de discos? Claro, pero es que ¿dónde tienes guardados esos libros y esos discos? Los tienes guardados digitalmente. Entonces, claro, ¿quién es la compañía que tiene los servidores más grandes del mundo después de Google? Pues evidentemente uno de ellos, los candidatos, es Amazon. Entonces, ¿qué es lo que vio Amazon y en concreto su jefe, su director ejecutivo, Jeff Bezos? Pues la posibilidad de subcontratar parte del espacio que tenían en esos inmensos servidores que tenían en Seattle. Y entonces así nació el cloud computing, ¿no? Como una especie de arrendamiento de espacio que tengas. Ya no necesitamos tener nuestros pequeños ordenadores porque gracias a la importación masiva de discos duros procedentes de países cuyos costes laborales son más bajos, hay una inmensa cantidad de disco duro y espacio de disco duro hasta tal punto que se ha vuelto una commodity. Y ahí es donde surge el cloud computing. Entonces, las características fundamentales del cloud computing son ser efectivo en coste, es decir, you pay as you use, simplemente lo que estás consumiendo es lo que estás pagando y no es como tener, por ejemplo, un perfil administrador contratado para una granja de servidores de la que tú estás utilizando un 10%. Para eso subcontratas directamente todo eso en la nube y te ahorras el equivalente, ¿no? Es decir, es una cuestión de costes. Luego también las experiencias en manejar cargas dinámicas, que son fundamentales. Todos los que hemos tenido una página web o hemos administrado una página web hemos experimentado el efecto pico, ¿no? De pronto te mencionan en un determinado medio, por ejemplo en un social media, en Facebook, en blogs, etcétera, etcétera, y se te caen todos tus sistemas, ¿no? Entonces lo que te asegura la web es tener, la nube, te asegura, digamos, una cobertura, te asegura un determinado umbral a partir del cual no se te va a caer absolutamente nada cuando la gente quiera acceder a tus servicios, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y luego también el tema del manejo de cargas dinámicas o de datos dinámicos o de datos también privados. Eso es bastante importante porque en lugares como Europa, donde hay una preocupación por la privacidad espectacular, sí es verdad que mucha gente quiere saber dónde están tus datos, porque probablemente no nos lo hayamos parado a pensar, pero ahora mismo, ¿dónde están los datos que tenemos nosotros en el correo? ¿Dónde están nuestros datos del Gmail? Físicamente, ¿no? Probablemente la respuesta es que no están en un sitio, sino que están en varios, pero probablemente nuestros datos de correo están en un barco, que esté pues, en Islandia o en un lugar donde la temperatura, ¿no? del centro de datos pues, hace que el centro de datos sea más rentable y no sabemos dónde está, pero probablemente esté fuera, seguramente, de España, por ejemplo, ¿no? Entonces puede que en determinados gobiernos dentro de Europa digan no, yo quiero que mis datos o los datos de las personas que están en mi país estén dentro de la jurisdicción de mi país, ¿no? Entonces esto pues plantea una serie de interrogantes nuevos, ¿no? que son bastante interesantes de analizar. Bien, eso es la evolución del cloud computing, proveedores de nubes, no sabe nada de tal. Bueno, y esto viene un poco condicionado también por la otra parte, es decir, ¿qué estamos utilizando? Ahora ya menos, ¿no? Los netbooks, ¿no? Hace 2 años parecía que los netbooks iban a comer toda la industria. Ahora, sí, veo las que he visto un par de caras como diciendo, ya no tanto. ¿Por qué? Los netbooks están pasando de moda. Se acabaron los netbooks. O sea, coged los netbooks y arrojadlos. ¿Por qué? Porque vienen los tablets, muchísimo más cool. Los tablets maravillosos, ¿no? Los tocas y es que da gustito, ¿no? Tocas un tablet, es que está increíble. Entonces, es la nueva generación, pero que sigue estando basada en cloud computing. Es decir, las cosas que tenemos o las aplicaciones, la mayoría de aplicaciones que tenemos en los tablets, tampoco están físicamente ubicadas en el tablet, sino que están en la nube, ¿no? Entonces, realmente los tablets solamente son una especie de superposición lujosa o evolución lujosa de lo que son los netbooks hasta hace tiempo. Sin embargo, también recordad que en las economías emergentes los tablets no han llegado todavía y en cambio los netbooks llevan 3 o 4 años siendo récord de ventas, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, Dell decía que iba a vender más netbooks este año, en 2011, que lo que había vendido en 10 años de ordenadores. Estamos hablando de Dell, que es la empresa número 1 en el mundo de venta de ordenadores, ¿no? Y encima customizables. Bien, y otra cosa es una cuestión de masa crítica, y es que siempre que estás en una conferencia o en una reunión de un proyecto, pues te sale gente que dice, pues ya que el cloud computing es muy interesante, vamos a montar una empresa de cloud computing. Claro, la respuesta es no. ¿Por qué?
porque es muy difícil, tienes que tener una masa crítica de servidores inmensa, ¿no? Para que esto realmente sea razonable y sea rentable, es una economía de escala. Entonces, ¿de quién es la nube? Pues fundamentalmente de Amazon, que la inició, también de Microsoft, que tiene Azureus, que es un proyecto de esos que tiene ahí, que bueno, va emergiendo, y de IBM, que tiene un proyecto que se llama Blue Cloud, que también pues promete bastante. Bien, entonces, una vez llegado a este punto, la pregunta es, vale, ahora tenemos estas tres cosas y ¿qué hacemos con ellas? Entonces, un poco, digamos, la reflexión es la siguiente. La realidad aumentada per se no nos está resolviendo problemas, o por lo menos está quedando muy lejos de lo que puede hacer por nosotros. Y esto es fundamentalmente por tres motivos. El primero es que la realidad aumentada como tal te puede causar o te puede originar una experiencia interesante, pero le está faltando un componente social que es clave. Entonces, en un mundo en el que la mayor parte del tráfico de Internet ha cambiado de ser un tráfico que se originaba, que empezaba y acababa en buscadores, y ahora es solamente en social media, evidentemente tener ese factor social olvidado le está restando muchos enteros a lo que podría ser la realidad aumentada como tal. En segundo lugar, la realidad aumentada tampoco está ahora mismo utilizando lo que son las capacidades de las plataformas móviles. Entonces, esto sí que me gustaría hacer un inciso aquí, es bastante importante, y es el tema de los smartphones y las diferentes, digamos, ramas de aplicaciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente, aunque hay otras, como por ejemplo Obi o como por ejemplo SADA, ¿no? Los teléfonos Samsung, la mayor parte de los smartphones son, digamos, o las tiendas de aplicaciones que han salido pues son fundamentalmente tres. La primera es la que la gente conoce más, que ya ronda las 300.000 aplicaciones, que es la App Store del iPhone. Veo un montón de gente maníaca aquí con iPhones encima de la mesa. Espero que lo disfruten junto con sus aplicaciones. Entonces, bueno, es prometedor realmente, ¿no? El uso. Las aplicaciones de realidad aumentada que ya existen, como las que hemos citado, pues sí están utilizando en parte el smartphone. Pero hay otras dos que son también muy prometedoras, que son el Android Market, que tiene 210.000 aplicaciones a día de hoy y cuyo ritmo vertiginoso es, digamos, un efecto a tener en cuenta. Esto viene originado porque el proceso para validar una aplicación, por ejemplo un iPhone, es más complicado que para validarla dentro del Android Market. Entonces también tenemos que pensar que ese efecto, digamos, exponencial de gente que está subiendo sus aplicaciones con el Android Market es importante. Y luego los desarrollos de Android, que están fundamentalmente realizados en librerías Java, hasta donde yo sé, pues básicamente ahora mismo, por lo menos digamos, el rango de aplicaciones con el que nosotros estamos jugando se acerca muchísimo más a ese tipo de implementaciones Android, ¿no? Por una serie de motivos de, por ejemplo, un pragmatismo. Y luego está la tienda de las BlackBerry App Store, que son 15.000 aplicaciones. El otro día en otra conferencia me decía alguien, bueno, pero es que la BlackBerry tiene un efecto que es muy interesante, y es la BlackBerry, mucha gente puede pensar que la BlackBerry se está quedando atrás, pero la BlackBerry todavía no ha sacado el tablet. Pero yo no sé si lo habéis visto, pero en las expectativas, por ejemplo, de consumo de Amazon, el tablet de BlackBerry, antes de que haya salido, ya está copando las listas. Entonces tenemos el tablet este que se llama Playbook, que está a punto de salir, y tenemos el sistema operativo de RIM, que es la empresa que está Research in Motion, que es una empresa canadiense, que es la que está detrás de la BlackBerry, y que yo creo que también puede ser un competidor interesante, más que nada porque tiene una fidelización importante entre personas que utilizan la BlackBerry fundamentalmente para el correo, ¿no? Pero que son de tipo corporativo. Y luego también hay un fenómeno que es muy curioso, que también se ve mucho en prensa últimamente, ¿no? Y lo notan mucho los analistas, que es el increíble éxito de la BlackBerry entre la gente joven, ¿no? La gente joven no para de utilizar el Messenger este de la BlackBerry, porque están todo el día conectados, y no te paras en la puerta de un colegio y están con la BlackBerry que parecen unos maníacos. Tratas de hablar con ellos y no te responden. Solamente conectándote a tu propia BlackBerry y tratando de hablar con ellos podrás entablar una conversación normal con tu hijo. Entonces, estas tres, digamos, variantes son a tener en cuenta y son las bases donde va a desarrollarse, digamos, la siguiente batalla de la realidad aumentada. También últimamente, por ejemplo, se habla mucho de la instalación de nuevas aplicaciones de realidad aumentada, como por ejemplo podrían ser el pago por el móvil, ¿no? Que es un tema que se lleva muchísimos años intentando establecer en los teléfonos, y parece que por fin las nuevas generaciones de las tres plataformas, es decir, tanto de Android como de iOS como de BlackBerry, van a traer ya una tecnología que es la que va a posibilitar el pago por el móvil, que en concreto es la tecnología NFC, Near Field Communications, que pues se supone que, ya digo, en la próxima generación sí va a salir. Habrá un ecosistema de aplicaciones de realidad aumentada basadas en pago por móvil, por ejemplo, que puedan aprovechar esa ventaja competitiva. Entonces yo desde aquí quiero animar a los emprendedores
que sé que me estáis viendo y que sois muchos, a que pues, digamos, potenciéis el uso de este tipo de tecnologías y el valor añadido que os pueda dar en un modelo de negocio, ¿no? Y luego, por último, pues hablar un poco del antiguo marketing frente al nuevo, ¿no? Entonces, para aquellos de vosotros que sois muchos expertos en marketing, que sabéis millones de veces más que yo, pues, eso seguro, pues todos hemos estudiado el modelo de las 5 Ps de Philip Kotler, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar del modelo de las 5 Ps? Si es que aunque no quieras oírlo, lo ves en todos los sitios, en el metro, en el autobús, el modelo de las 5 Ps está presente siempre. ¿Qué 5 Ps son esas? Este tío es Philip Kotler, ¿eh? Se ha hecho rico, vendiendo las 5 Ps. Bueno, ya era rico antes, pero ahora mucho más rico, ¿no? Entonces, las 5 Ps, que están aquí puestas, pues nadie me responde bien, son producto, promoción, el precio y el lugar. Yo sí que tengo que leerlo porque no me acuerdo. Entonces, bueno, lo que sí que está claro es que estas 5 Ps han cambiado, ¿no? Y están cambiando porque no se adaptan, digamos, a las nuevas tendencias y a las tecnologías. Y para muestra, un botón. Veamos dos ejemplos, ¿no? de cómo el marketing ha cambiado o de cómo una imagen de marca puede cambiar y puede, digamos, asomarse peligrosamente al abismo. Tiger Woods. ¿Por qué es conocido este hombre en los últimos... ¿Qué ha hecho este hombre en los últimos 2 años que ha destruido a todos aquellos que confiaron en él desde el punto de vista corporativo? Este es un silencio helador. Infidelidad, dicen por aquí. No lo sé. Si solo fuera eso. Entonces, efectivamente, ¿no? Eso es un tema importante. Entonces, el escándalo de Tiger Woods, por ejemplo, es uno de esos escándalos que pues se ha mediatizado mucho, pero se ha social mediatizado, si se puede decir esa palabra, que no sé si existe, ¿no? Igual que ha pasado con la revuelta reciente en Túnez, o con el escándalo de Wikileaks, o bueno, un sinfín de fenómenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Tiger Woods? Él hizo una serie de cosas de las que se arrepintió y 3 días después de que esto sucediera, sus patrocinadores empezaron a bajar en bolsa de manera espectacular, ¿no? Lo mismo que hemos comentado antes cuando el iPhone 4 salió con el problema de la antena y Steve Jobs tuvo que volver a sentar las bases. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que todas las empresas de medios que estaban detrás de la marca de Tiger Woods y de Tiger Woods como marca, ¿no? Como marca personal, pues dijeron, esto no puede ser. Entonces, la red echaba chispas sobre Tiger Woods. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la solución? Pues que Tiger Woods públicamente pidiera perdón, ¿no? Y prácticamente se pusiera de rodillas para que el mundo perdonara sus errores, ¿no? Entonces, evidentemente, la imagen de marca tiene mucho que ver ahora con cómo contrarrestas el efecto que determinados productos o determinadas marcas puedan sufrir los vaivenes de lo que es el mercado dentro de los social media. Eso es muy importante. Y otro ejemplo es Toyota. Toyota es un ejemplo espectacular, sobre todo en los mercados latinoamericanos. Hace como 2 meses estaba en Colombia y bueno, es espectacular, ¿no? El efecto que ha tenido todo el tema de los frenos de Toyota. ¿Alguien podría explicarme qué ha pasado con los frenos de Toyota? ¿El sonido salió mal o Que no frenan, es que no frenan. Entonces un freno que no frena, mal, ¿no? Digo yo, vamos. Entonces, el freno de Toyota, bueno, no frenan todos, a ver si va a haber alguien de Toyota, no, Toyota es estupendo. Lo que pasa es que ha habido una serie que evidentemente pues no salió como se esperaba. Entonces, la repercusión que sufre la marca Toyota a nivel mundial es tremenda, ¿no? Y Toyota es el principal fabricante de automóviles del mundo, seguido muy cerca del grupo Volkswagen. Entonces, evidentemente, toda esta repercusión pues también hizo que, por activa y por pasiva, tanto en los medios sociales como en medios mainstream, etcétera, etcétera, pues se pidieran disculpas y el propio CEO de Toyota pues diera explicaciones al respecto, ¿no? Pero el daño en la marca estaba hecho. Entonces es muy importante para vosotros, que sois las personas que vais a lidiar con el marketing mañana y con las marcas y los diferentes, digamos, fenómenos meteorológicos que puedan sufrir vuestras marcas o vuestras campañas de marketing, que tengáis en cuenta el inmenso poder de estos nuevos medios que han emergido y contra los que se puede combatir de manera diferente. ¿Y cómo se puede combatir? Pues a través de un tipo de marketing nuevo, ¿no? Entonces, hay por ejemplo muchas tendencias en marketing que han nacido un poco, digamos, al albur de la red. Es decir, ¿quién iba a imaginar que tú te ibas a meter en una H&M, por ejemplo, y te ibas a encontrar unos zapatos de Jimmy Choo, ¿no? ¿Alguien conoce Jimmy Choo? Sí, claro, las chicas sí, ¿no? Sí, Jimmy Choo, claro. Pues los chicos no, por ejemplo. Yo no sabía lo que era Jimmy Choo hasta que preparé esto. Entonces, bueno, son zapatos, digamos, de gama alta, ¿no? Dentro de un H&M, que es un tipo de modelo de negocio que está más basado en el fast fashion model y es otro tipo de productos y otro tipo de target, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgió esta idea? Pues fundamentalmente de un montón de información que se había recopilado no solo en redes sociales, sino también en blogs de moda, fundamentalmente, donde la gente estaba pidiendo una línea diferente de productos
dentro del H&M que, por ejemplo, pues le diera pues un toque especial, ¿no? Y entonces aparecen estos fenómenos. Y luego también las zapatillas, por ejemplo, estas son unas zapatillas que están hechas para amas de casa fundamentalmente. No recuerdo muy bien cuál era, digamos, la segmentación que se había seguido así aquí, pero sí había sido a través de numerosos grupos de Facebook y de otras redes sociales donde se estaban, digamos, lanzando señales, ¿no?, de cuál podía ser el mercado potencial para estas zapatillas y que había un target muy importante de personas que no sentían cubiertas sus necesidades desde el punto de vista del producto, ¿no? Entonces se lanzó esta línea con gran éxito también. O, por ejemplo, Nespresso, ¿no?, que es una marca que también ha tenido una repercusión. En este caso en Nespresso, sí es cierto que a nivel mainstream, es decir, a nivel medios tradicionales, pues hay un branding espectacular por parte de George Clooney, que parece que sí, que vas a Nespresso te aparece su cara al lado, y es lo primero en lo que piensas, ¿no? Pero también es verdad que hay un cuidado muy importante de lo que es la marca a nivel medios sociales, a nivel de clubs de gente en diferentes países que utiliza Nespresso y que utiliza los canales de distribución de Nespresso, ¿no? Entonces, evidentemente el marketing está cambiando y el marketing que tenías antes, que era muy unidireccional, ya no te va a valer. Entonces, ¿qué marketing se propone o hacia qué marketing vamos? Pues fundamentalmente hacia un marketing aumentado en 3 vectores. El primer vector sería pues coger las P's y cambiarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es el producto nuevo? ¿Cómo podemos ver ahora el producto? El producto ya no es un producto que esté esperando en una estantería que tú lo compres, sino es fundamentalmente lo que representa el producto, es decir, la circunstancia. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la proyección en los diferentes ejes que tenemos de medios sociales de ese producto en concreto? ¿O qué se puede hacer con ese producto también a través de la realidad aumentada? La mayor parte de vídeos, que luego voy a colocar, por cierto, en el Blackboard para que lo sigáis, hay un montón de vídeos de realidad aumentada sobre determinados productos que son en 3D. Entonces, toda la importancia de la realidad aumentada está justamente en cómo customizar un determinado producto o cómo hacerlo, digamos, más asequible para lo que tú quieres dentro de lo que es las pruebas del producto. Entonces, el hecho de que una compañía como, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre Apple siempre porque es un efecto un poco recurrente, antes de que salga un producto haya tal expectación, es prácticamente una obra de arte. Es decir, no es que alguien ha sacado una empresa X, aunque todo el mundo puede pensar en la misma empresa, vaya a sacar un sistema operativo y la gente diga, bueno, pues a ver cómo es, a ver lo que se hace, a que tú estés esperando, a que hayan generado esa capacidad de entusiasmo en ti, que seas un fanboy, ¿no?, de estos que llaman de Apple, que están esperando realmente a la próxima intervención de Steve Jobs, que además cada vez se parece más a un concierto de rock, ¿no?, que básicamente es una auténtica estrella, una voz de convocatoria increíble y tal. Lamentablemente ahora ya sabéis que está un poco la cosa así, porque Steve Jobs, que no sé si se ha retirado ya o se va a retirar o está pocho. Pero bueno, y bueno, fundamentalmente es lo que dicen los medios, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente lo que hace ya es simplemente crear hashtags en Twitter donde se puede discutir sobre ese producto, también ver vídeos, también ver qué es lo que opinan los blogs, ya digo, los blogs con determinado público, y fundamentalmente también vídeos, ¿no? Muchos vídeos de exposición que te muestran pues lo que da de sí el producto. Entonces, el producto ha dejado de ser algo, digamos, tangible desde el punto de vista de algo que está esperando a que tú lo compres, sino a ser una especie de núcleo sólido que tiene diferentes proyecciones en cada uno de los vértices de los social media. Y la segunda variable, la segunda P, que es el marketing aumentado. Entonces, aquí sí que me gustaría, digamos, hacer hincapié en esto, porque yo creo que aquí hay una línea de negocio muy interesante. De hecho, la mayor parte de empresas con las que nosotros trabajamos pues están muy, digamos, orientadas a esto. Y es el tema de la inteligencia de datos. Las cifras del volumen de negocio de software que realiza inteligencia de datos, ¿no?, como por ejemplo minería de datos, o como por ejemplo CuboSolab, o como por ejemplo prospecciones, regresiones, etcétera, etcétera, es decir, predicciones, ¿no?, de la demanda de un producto, del precio, de cuánto se le puede tarificar a un determinado usuario por algo, son espectaculares a nivel de los datos que estamos recibiendo de estos nuevos canales, ¿no? Entonces, de repente tienes tanta cantidad de información que o tienes unas técnicas muy avanzadas para poder ver cuál es el conocimiento dentro de esa información, y si no te encuentras con una jungla de cifras que prácticamente no puedes ver, ¿no? Entonces, es muy habitual que, por ejemplo, empresas que se dedican a la atención al usuario, pues vengan y nos digan, mira, es que vamos a sacar este producto y lo que queríamos saber es cuál es la expectación que se puede crear. Entonces, tú a través de técnicas de minería de datos, a través de técnicas, ya digo, OLAP o de técnicas de algoritmos genéticos, incluso redes neuronales, ¿no?, que son cosas un poco más, digamos, teóricas o más científicas, pero que también tienen una aplicación, puedas ver y calcular cuánto le puedes pedir al usuario por pagar por un determinado producto. Esto es algo que difiere tremendamente de las técnicas de pricing que hemos tenido
siempre en el marketing tradicional, ¿no? Donde se ponía un precio y muchas veces ese precio era un factor que condicionaba el éxito o el fracaso de determinado producto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Y luego también digamos un inciso, porque me interesa muchísimo, un modelo de negocio que yo creo que es francamente espectacular y del que yo me he enterado hace nada cuando estuve en Estados Unidos y que me ha dejado atónito totalmente, que es el modelo de Groupon. No sé si habéis oído esta empresa. Esta es la única novia que ha rechazado a Google, ¿no? Google ofreció 6.000 millones de dólares por Groupon y además había rumores desde hacía varios meses ya que le iban a comprar, no se sabe muy bien el precio y tal. 6.000 millones de dólares y esta gente los ha rechazado. El modelo de Groupon es un modelo de negocio que tiene un número concreto, es To and Go, que viene de una palabra china, que debe significar algo así como compra en grupo. Entonces, fundamentalmente lo que hacen es ofertar un determinado producto y si hay un volumen inmenso de compradores que quieren acceder a ese producto, ellos lo que hacen es que bajan y alcanzan ese precio y si no llegan a ese volumen, no lo venden. Entonces, esto también ha desencadenado unas sinergias tremendas dentro de lo que es el mundo de la web, ¿no? Porque fundamentalmente todas las técnicas de retailing se basan en ese tipo de economías de escala donde tú tienes una serie de compradores que pueden, digamos, ejercer un influjo muy importante sobre el precio hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y de hecho ya Google ya ha contestado que aunque no le quieran y sea la única novia que no ha querido bailar con él va a hacerse su propia novia y en los próximos meses veremos una aplicación que se llama Google Offers, que lo que va a hacer es precisamente lo que hace el modelo Groupon, pero dentro de lo que es el universo de aplicaciones Google. Y esto es muy importante también porque por primera vez tenemos un feedback en tiempo real sobre los precios y un precio de hecho que puede estar cambiando, ¿no? Y siempre pues, en el marketing tradicional, las empresas tradicionales teníamos siempre un problema de que o estábamos en una situación monopolística prácticamente o estábamos en una situación de perfecta competencia donde los precios eran muy bajos y realmente nadie generaba beneficio, ¿no? Y esto es radicalmente diferente. Bien, Place, bueno, es evidente, ¿no? Es decir, la geolocalización y el nuevo papel que cumple la geolocalización es espectacular. Ahí hay como 3 ejemplos que he puesto. El primer ejemplo son las badges o las diferentes condecoraciones que puedes sufrir, o no sufrir, sino que puedes obtener cuando estás en una determinada localización. Luego también cuando estás buscando algo, pues en las herramientas de geolocalización que tenemos en los smartphones y por último también, evidentemente, en la realidad aumentada. Entonces, en el tema de realidad aumentada es mucho más importante incluso la geolocalización porque además a través de eso también puedes hacer estudios sobre lo que realmente está sucediendo en tiempo real, sobre toda la base de gente que tiene smartphones. Hay un libro muy interesante que siempre recomiendo, Numerati, de Stephen Baker, no sé si alguno de vosotros lo ha leído. Es un libro que habla de cómo utilizar los datos, no para controlar, pero sí para estudiar, pues digamos, todos nuestros clientes, ¿no? Y cómo tener una radiografía de nuestros clientes. Entonces vosotros pensad que si yo utilizo una de estas aplicaciones, por ejemplo, de realidad aumentada, que me he descargado, lo que ellos sí pueden hacer es, por ejemplo, pasarle a una empresa, una tercera empresa, que sea, por ejemplo, de distribución, una serie de datos. Yo no pago por la aplicación, no pago por nada, y sin embargo ellos sí pueden pasarle esos datos, evidentemente con mi consentimiento, o espero que al menos sea con mi consentimiento, a una empresa que pueda utilizar esos datos. Entonces estamos un poco en la situación, ¿no?, que ya Mike Brody, jefe de, Chief Information Office de Verizon, que es la 6ª compañía más grande de telecomunicaciones del mundo, le decía que iba a ser data is king, ¿no? Los datos son los reyes, ¿no? Y que los datos iban a ser el petróleo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a través de esos datos realmente puedes tener una información sobre tus clientes que es espectacular y que antes no podías tenerla. Bien. Y luego promotion, ¿no? La última P. Bueno, fundamentalmente yo creo que aquí la estrategia está clara, ¿no? Todo ha cambiado. Evidentemente todavía tenemos medios de comunicación que son masivos y tienen una gran cantidad de lo que es el pastel publicitario, pero sin embargo vemos más y más que hay otras estrategias publicitarias que son las que más llaman la atención a la gente, ¿no? Es el llamado marketing viral, ¿no?, que también vosotros pues supongo que habéis trabajado mucho con él, pero que fundamentalmente son campañas mucho más ad hoc para un determinado nicho de mercado y para una serie de consumidores que están esperándolas, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones de las que hemos hablado, tanto social media como realidad aumentada, también te da una imagen muy nítida de cómo tienen que ser las campañas para esa gente que está utilizando tus aplicaciones, porque esa gente la estás conociendo día a día, es decir, tú conoces para qué utilizan tus aplicaciones, si van a determinados museos sabes lo que les interesa, si van a determinados bares, restaurantes, etcétera, etcétera, también sabes cómo les puedes hacer una serie de promociones que les pueda interesar y luego eso combinado con las otras 3 P's te da una radiografía perfecta de tu nuevo cliente. Entonces, ¿qué es el marketing aumentado? Es fundamentalmente una radiografía absoluta de lo que es tu cliente.
Y he puesto aquí a Apple porque Apple, si bien es cierto que algunos de los principios del marketing aumentado, como por ejemplo el precio, yo no creo que hagan un excesivo, digamos, hincapié en ello, porque tiene una política de precios que está muy clara, ¿no? En una diferenciación que no es en costes, sino es en el diseño, ¿no? Es en lo que le aporta la marca. Sí es verdad que sigue muchos de estos patrones, es decir, siempre es una empresa que es muy receptiva a los medios sociales, a lo que se dice, es muy receptiva a determinadas promociones, es muy receptiva también a utilizar nuevas tecnologías de geolocalización, por ejemplo, y luego también porque la base de usuarios que tiene está creciendo, ¿no? Y esto es algo que desde el punto de vista estratégico Apple ya ha intentado en más ocasiones. De hecho lo intentó en los 80 con sus PCs, ¿no? Pero fracasó. Pero es que ahora ya, desde el iPod, ha estado triunfando, ¿no? Y ha estado venciendo con esa estrategia de un poco locking de usuarios, ¿no? para hacer determinadas cosas. Entonces, ¿por qué sigue el marketing aumentado? Fundamentalmente porque está muy pendiente de este tipo de factores que lo que van a hacer es conseguir una radiografía, aunque ellos ya la tienen y ya saben a quién se dirigen, de lo que es el nuevo cliente, ¿no? Y es lo más importante, es decir, conoces tu cliente hasta tal punto que realmente sabes lo que quieres, le puedes ofrecer lo que él quiere directamente. Es el sueño, ¿no? de los supermercados o de las grandes cadenas de retailers, ¿no? Que ya Walmart hablaba en los años 80 de llegar al supermercado y tener toda tu compra hecha. Y eso es simplemente algo que puedes hacer conociéndome perfectamente y sabiendo lo que voy a querer en cada momento, ¿no? Bien, y ya un poco, para despedir esto un poco de manera teórica, digamos que hay muchas webs, ¿no? Pero hay varias webs que van a venir, ¿no? Se habla mucho de la web 2.0, de la web 3.0, que podría ser web 2.0, más realidad aumentada, más geolocalización, etcétera, etcétera, pero todavía hay mucho camino. Yo lo que sí que creo es que lo que está claro es que la disrupción que estamos viviendo en estos últimos años es espectacular. Es decir, si comparamos con otros periodos de la historia donde la tecnología jugaba un papel mucho más accesorio, estamos viendo que ahora la tecnología ha pasado a ser algo que todos, prácticamente todos, estamos utilizando, ¿no? Y que es fundamental sobre todo para no quedarse atrás. Y esto pasa un poco como en Alicia en el País de las Maravillas, no sé si habéis visto la película, esta última versión o la anterior, ¿no? En la que Alicia preguntaba, ¿pero cómo me puedo mover? Y ella decía, bueno, para moverte, y le decía, no sé si era el conejo blanco, no sé, no recuerdo qué personaje, le decía, para quedarte en el mismo sitio donde estás, tienes que moverte mucho más rápido, solamente para quedarte en el sitio donde estás. Y aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, cada día, cada semana, estamos viendo cómo los lectores de blogs y de redes sociales de nuestros navegadores están al rojo vivo, literalmente, sacando novedades, sacando nuevas cosas. Pero por otro lado, esto es una espectacular oportunidad para nuevas aventuras, para nueva búsqueda de nuevos negocios y sobre todo de utilización de nuevos modelos de negocio, que aquí el que digamos, se mueva el primero y el que llegue aquí es el que va a poder sentar esa ventaja competitiva, ¿no? Y esa ventaja competitiva está sucediendo prácticamente todos los días en el sentido de que están saliendo nuevas aplicaciones, nuevas novedades y nuevos modelos de negocio. Entonces, bueno, volviendo al reto de la esfinge, pues evidentemente la respuesta era que lo que siempre viene pero nunca llega es el mañana, ¿no? Porque cuando llega es hoy, y eso es lo que he querido decir un poco, o lo que he tratado de transmitiros en esta charla, que espero que ahora se complemente con preguntas, de que con estos factores tan novedosos y con esas tres disrupciones en tres digamos, tecnologías tan estelares como estas, hay un montón de posibilidades, no solo para el marketing online, que también para el marketing aumentado, etcétera, etcétera, sino también para que las empresas cambien, ¿no? Y muchas veces las empresas son verdaderamente, bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí, muchas empresas son muy reacias al cambio, ¿no? Y les cuesta, digamos, adaptarse a estas tecnologías y pierden nichos de mercado solamente porque no están tan al día. Entonces, bueno, yo como profesionales en vuestro área, que seréis los mejores, pues lo que sí quiero es animaros a intentar buscar esto. Entonces aquí tenéis, esto se ha acabado, ¿no? Mis datos de contacto y yo creo que si os parece pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Juanmi. Me quedo con tu frase que has acuñado, el internet se ha social mediatizado. Sí, fue nuevo palabra. Bien, abrimos turno de preguntas y respuestas. Os recuerdo a los internautas que nos estáis siguiendo, que estáis siguiendo esta sesión a través de internet, ¿no? Podéis hacer vuestras preguntas en el cuadro que hemos abierto en Twitter. Y de hecho también sucede pues, bueno, a nivel de prácticamente todas las escalas o todos los sectores de negocio, pero no hay nada más que ver que no es que en el sector textil, por ejemplo, ¿no? Que es un sector fundamental para la economía española, o sea, ya no es que sea Inditex, Mango, etcétera, etcétera, que han saltado la red, sino que es que ahora hasta las pequeñas tiendas de distribución, de esas que se pueden encontrar en zonas exclusivas de la capital, que no son grandes marcas, que no son marcas premium, también tienen su propia página web y su propia estrategia de distribución. O sea, perdón, de difusión. Bueno, a ti. ¿Preguntas? Bueno, soy Gregory de Brasil, soy en español, perdona.
¿Cómo que tú crees que el mercado español acá de los móviles con la publicidad va a ser el futuro? No sé. Bueno, eso sí es muy interesante, ¿no? La pregunta, gracias por la pregunta. Fundamentalmente, yo creo que la publicidad es un mercado muy interesante y de hecho es que la publicidad, y esto no lo he mencionado, pero porque todo el mundo lo sabe, es el modelo de negocio, ¿no? Fundamental, el que ha habido en Internet siempre y el que también ha habido en medios mainstream, como por ejemplo la televisión, la prensa, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, sobre todo desde los tiempos desde que hemos tenido que pasar esta recesión, la inversión en publicidad ha disminuido de manera, yo no digo exponencial, no digo en función escalón, es decir, desde tener 700.000 euros para un determinado presupuesto para publicitar en determinados medios a tener prácticamente un 15% de eso. Entonces la publicidad ha caído de tal forma que yo sí creo que los modelos de negocio que te propone la web sí que te ofrecen una alternativa a solamente la publicidad. Es decir, me explico, el navegador, por ejemplo, Layar o cualquier aplicación de realidad aumentada puede utilizar la publicidad, pero podría buscar, por ejemplo, un modelo que tienen prácticamente todas las aplicaciones o muchas aplicaciones que hemos visto, un modelo freemium, ¿no? Que es un modelo que por un lado todo es gratis hasta un nivel y a partir de ese nivel, si quieres más, pagas más. Entonces, ese nivel, por ejemplo, ese modelo de negocio, pues no tiene que apoyarse exclusivamente en la publicidad. La publicidad puede ser un brazo, pero hay otros brazos alternativos. Y otro modelo, por ejemplo, bastante interesante es la customización, ¿no? Del producto para lo que te interese, y otro modelo, por ejemplo, es el modelo de cross-subsidize, que es que tengas un producto complementario por el que pagas. Entonces, por ejemplo, tú no pagas por instalarte el navegador de realidad aumentada, pero sí pagas por determinadas aplicaciones. Entonces lo comido por servir. ¿Me ha entendido, no? Gracias. Preguntas de los internautas. Sí, nos pregunta un chico, dice, ¿cómo quedará el ranking dentro de 4 años entre iPhone, Android y BlackBerry? Vale, si yo supiera responder esa pregunta, ahora mismo no estaría aquí. Estaría porque echaría una quiniela y es que entonces sabría todo. Es decir, yo lo que creo que sí hemos sacado como conclusión, en general, las personas que estamos metidas dentro del mundo de las tecnologías de información, es que todo es absolutamente imprevisible. Y aquí el que haga quinielas a más de 5 o 6 meses vista, tiene todas las papeletas de equivocarse, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro, digamos, vamos a hacer una previsión que tampoco me gusta mucho, pero bueno, a 6 meses vista, es que el nivel de crecimiento que tienen las aplicaciones del Android Market está creciendo de manera espectacular. Sin embargo, la venta de los teléfonos, que suelen ser siempre Nexus One, modelos HTC, etcétera, etcétera, no está tan extendida y sobre todo en determinadas localizaciones del planeta. Y luego también es muy importante la tremenda simetría que han creado los smartphones, que eso sí que responde a la pregunta, o por lo menos te puede, digamos, ofrecer una serie de pistas sobre cuál es la respuesta a esa pregunta, que yo no la sé, y es cómo de asimétricamente está el mundo dividido en términos de los smartphones. Es decir, es que los smartphones están en Europa y en Norteamérica, pero es que, bueno, y en Latinoamérica el caso de la BlackBerry, que es una cosa alucinante, pero el resto del mundo, es decir, África, Asia, etcétera, etcétera, y sobre todo las grandes potencias, no tienen smartphones, y además si los tuvieran se agotarían, porque es que es imposible fabricar tantos smartphones. Entonces, el sistema operativo más importante para el mundo de los móviles todavía a nivel mundial es el de Nokia, ¿no? Es Symbian, que luego ha pasado a ser Migo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la base de usuarios, ¿no? Entonces yo lo que sí que creo es que vamos a ver cómo Apple va a seguir realimentando su escalada de mega aplicaciones y mega productos, ¿no? Y entonces siempre va a tener pues una base importante. Pero yo creo que había que tener un ojo, o por lo menos hay que pensar que en Android va a haber un incremento importante, y en BlackBerry también, a medida que salga el tablet. De todas formas, es verdad, y ya para terminar, que yo creo que gran parte de esa estrategia sí se va a decidir en los tablets. Y esto no lo digo por lo que está sucediendo hasta ahora, sino por las perspectivas de venta que tienen los tablets para este año y para el que viene, porque ya prácticamente Foxconn, que es la compañía esta que se ha hecho muy famosa, porque la gente se suicida en China trabajando, y eso no tiene ninguna gracia, perdón, pero para la compañía que se hizo famosa desgraciadamente, ¿no? Que es la que fabrica los chips para el iPhone, iPad, etcétera, etcétera. Entonces, lo peor de todo esto es el tema de cómo esos chips, digamos, no se pueden repoblar, es que no hay suficiente capacidad de cumplir la demanda. Entonces, es un poco Más preguntas. Sí, has hablado antes de las posibilidades que la minería de datos le da a las empresas en general, sobre todo para saber cómo tratar esa información y conocer mejor a sus clientes. Sí. Recientemente hemos visto que Facebook y sobre todo Google han tenido algunos problemas a nivel legislativo, fundamentalmente en Europa, como habías comentado, por temas de privacidad, etc. ¿Crees que las administraciones públicas pueden jugar un papel en todas las posibilidades que has comentado mediante una legislación quizás más restrictiva para evitar que Google o que Facebook tengan mucho poder al tener muchos datos? Bueno, la pregunta
es espectacular. Yo solamente creo que haciendo caso a un precedente que hemos vivido hace 10 años, que es el tema de, por ejemplo, cómo la Unión Europea se enfrentó al monopolio de facto de Microsoft, tratando de resquebrajar el sistema operativo que se suponía que al venir el navegador incluido estaban infringiendo leyes de privacidad, y también sabemos que realmente el éxito de esa operación de la política europea contra Microsoft es un éxito muy sesgado, ¿no? En cambio, sí que lo que ha sucedido es que las leyes del mercado, parece siempre una contradicción, pero siempre es verdad que el mercado se autorregula, y lo que estamos viendo es que han surgido otras empresas que han, digamos, desplazado el foco de lo que es el sistema operativo de Microsoft. Entonces, ¿qué puede suceder con esto? Pues puede suceder que se intente legislar de esa manera y en determinadas áreas geográficas, por ejemplo la Unión Europea, efectivamente haya que imponer esas restricciones, pero también puede ser que emerjan otras compañías que, digamos, respeten más la privacidad o respeten más determinadas legislaciones o determinados puntos de vista y tengan una mayor base de aceptación de usuarios, ¿no? Y si no, pues habrá que imponer el paradigma chino de la gran muralla y decir, pues aquí no entráis, ¿no? Que yo creo que es el peor de todos, ¿no? Que rompe un poco el esquema competitivo, ¿no? De competitividad clásica. Información no aumentada de superponer foto a información. Casi es más útil de Google Maps. Y esa complejidad que entra, ¿tú crees que se va a poder explotar o que al final lo más importante son los datos y el posicionamiento y demás? Claro, pues esa pregunta es, yo creo, el kit de la cuestión justo en cuál va a ser el modelo de negocio, ¿no? Sobre todo, pues justamente lo que tú dices, es decir, a mí muchas veces también me resulta mucho más cómodo mirar en Google Maps y ver pues información, digamos, por mi cuenta, incluso en el propio navegador, ¿no? Que parece que realmente no es tan novedoso, ¿no? Y a lo mejor te aporta más información que lo que te puede aportar Layar, porque sobre todo hay un problema aquí ya digo, de ecosistemas de gente que crea el contenido. Es decir, si en Layar la gente no se anima a crear capas que además tengan un valor añadido, tú vas a dejar de consultar Layar, ¿no? Entonces, si Layar te da algo que, bueno, por ejemplo, te da Facebook, ¿no? Un contacto social de qué están haciendo tus amigos, de ponerte a ti en contexto con otras cosas y tal, es decir, si Layar se contextualiza, entonces va a haber muchísimo valor añadido ahí y tú vas a ir como loco, igual que consultamos las redes sociales a día de hoy prácticamente todos los días, ¿no? Pero claro, si Layar es una información unidireccional, fría, impersonal, que a lo mejor, bueno, pues tiene un valor determinado en determinados entornos, como por ejemplo, ya digo, entornos escasos de información, por ejemplo, Fórmula 1, etcétera, etcétera, yo estoy casi convencido que a la gente le gustaría mucho más en un partido de fútbol, más que ver, por ejemplo, cuántas amarillas se han sacado, cuántas faltas, etcétera, etcétera, lo que está pensando la gente y sobre todo lo que están pensando sus amigos y poder comentar en tiempo real sobre todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el factor social es decisivo para las nuevas aplicaciones de realidad aumentada. Y de hecho, por ejemplo, ya así un poco como colofón, las últimas aplicaciones de realidad aumentada, por ejemplo, de coches, ¿no? de Z4, de configuración de coches, etcétera, etcétera, van todas muy en la línea de qué es lo que está pensando otra gente que podría mejorarse en esos modelos. Hablabas antes, voy a hacer una pregunta yo. Hablabas antes que hablabas ahora del tema social, y hace poco asistí a un seminario donde se hablaba de la co-creación y todo esto del user generated context y esto de contents y tal. Y de hecho me lo planteaba porque justamente hoy en el telediario veía que un chico que cuelga vídeos haciendo playback de canciones ahora está fichado por David Guetta y tal, y hacen vídeos con él. Entonces, todo este tipo de blogs que se contratan por compañías o que se siguen y tal. Entonces, ¿de qué forma la realidad aumentada puede aprovechar la co-creación y el user generated content para promocionar, por ejemplo, productos de pequeñas empresas de las que se hablaba un poco, como entiendo ahora, aplicaciones que llevamos en el móvil a veces como Around Me, Kite, en donde podemos ver las opiniones o incluso las historias de otras personas acerca de algunos sitios en donde estuvieron o... Bueno, yo creo que ahí hay un factor crucial que es lo que se llama el nexo social, ¿no? Que es en el User Generated Content siempre hay algo que nos llama, algo que nos atrae, y esto es una cosa que no tiene para nada que ver con la tecnología, sino que es tan antiguo, ¿no? Como los contadores de historias, como hablábamos tú y yo anteriormente, pues de gente que encuentra algo en las historias, ¿no? O en las películas o en lo que está haciendo que realmente le llama. Entonces, si tú eso lo trasladas al mundo de la tecnología, realmente tienes una aceptación de esa gente, que es lo que va buscando al final, ¿no? Entonces, si tú eso
lo pones en el User Generated Content, lo que vas a lograr es una cantidad impresionante de sinergias si estás conectando con lo que es la pequeña audiencia. Entonces, por ejemplo, pequeñas empresas que han logrado encauzar muy bien determinados sentimientos de compra o sentimientos simplemente de afiliación de gente que estaba conectada, lo que logran es una masa y una fidelización, ¿no? Y eso yo creo lo que todas las empresas consiguen. Entonces, ¿pueden conseguirlo esas empresas pequeñas más que empresas grandes? Sí, si van al nicho adecuado. Es decir, si a mí me tocan la fibra, entonces yo, desde luego, que voy a tratar de llegar ahí. Y ahora lo que sí que hay es un canal mucho más plano, donde no hace falta ni que tengas una campaña de advertisement espectacular, como por ejemplo la que vemos en las Marquesinas. Todos los años hay una gran empresa española, me pasó Facciona, este año pasó Endesa, que tiene una espectacular campaña de marketing para un concepto determinado de marca, que quiere renovar la marca y tal. Bueno, eso se puede hacer a un nivel muchísimo más, digamos, de tú a tú dentro de los social media y con User Generated Content si llegas a la gente a través de un principio, ¿no? Y todos conocemos el nombre de campañas virales, pues no sé, el Koala, Moalaura, etcétera, etcétera, campañas que han conectado con un aspecto determinado de la audiencia y que realmente te han llamado la atención y han hecho que eso se convierta, por ejemplo, en esta semana en el vídeo más visto en YouTube, ¿no? Mientras que otra empresa que puede estar gastándose un presupuesto de millones y millones de euros en determinada publicidad no acaba de llegar, ¿no? Entonces eso es lo más importante. ¿Preguntas de los internautas? Sí. Hay otro chico que quiere una recomendación sobre qué empresa externa puede ayudar a otras empresas a gestionar y segmentar los datos internos. Vale, pero ¿con nombre de empresa o incluido? Sí, bueno, yo creo que más que el nombre de empresa sí que habría que buscar, por ejemplo, hay muchas pequeñas consultoras de medios, y aquí en España hay muchas, que están haciendo cosas muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que ha creado la aplicación esta de Follow the Hashtag, ¿no?, para patronizar lo que son los movimientos en Internet, pero también pequeñas empresas de consultoras de medios que, de hecho, sí que si os parece, en la sección esta de links yo puedo poner unos cuantos links, que lo que están haciendo es fundamentalmente eso, es decir, es focalizarse en nichos de personas que tenemos una afinidad, ¿no? Y probablemente muchas de las personas que están en esta sala compartimos esas afinidades. Entonces, esas pequeñas consultoras de medios son las que realmente han identificado esas afinidades y están sacando partido, ¿no? Mientras que tenemos otras compañías que permanecen pues totalmente al margen de ese tipo de factores. También está muy de moda el término este de community manager, ¿no? Que es simplemente, pues también es lo mismo, es reconocer una serie de afinidades dentro de una comunidad y tratar de cultivarlas y hacer que esa gente pues realmente siga, ¿no? Y que te sigan y que te vean dentro de lo que es el tema. Luego ponemos links de varias empresas, si te parece, y ya contestamos. ¿Más preguntas? Repito, perdonad. No, Pepe, por favor. Hablabas de uno de los éxitos de BlackBerry era la fidelización del usuario. Yo trabajo en Nintendo y la fidelización de nuestros usuarios es espectacular. Y su labor en la social media es mejor que cualquier campaña de marketing nuestra. ¿Cómo crees que de cara al lado social que dices que le falta a la realidad aumentada, esa fidelización puede entrar por ahí? Prefiero, yo voy a Starbucks y a través de la realidad aumentada resulta que en Starbucks, en mi Starbucks no se vende. O sea, ¿cómo crees que la fidelización puede cruzarse con la realidad aumentada en algún momento? Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu empresa Nintendo, porque es la empresa que todos ponemos en las clases del MBA, el caso de negocio de Harvard Business Review, ¿no?, de cómo Nintendo se reinventó en los 80 y luego después se ha reinventado otra vez con la Wii, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el tema, digamos, de fidelización dentro de la realidad aumentada, yo creo que va más... fidelización evidentemente tiene un componente social muy importante, por tanto a lo mejor iba más en temas de social media, pero sí en realidad aumentada, por ejemplo, para todas aquellas cosas que impliquen un hábito dentro de lo que es el uso de la realidad aumentada, ¿no? Entonces que, por ejemplo, en determinados pues productos, por ejemplo, se utilice una tecnología de realidad aumentada para poder adquirir un producto. Hablábamos con Mario sobre el tema que es verdaderamente espectacular, no sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto os animo a que lo veáis, de las nuevas aplicaciones que está lanzando, por ejemplo, Tesco, que creo que es la segunda o tercera compañía más grande del mundo en retailing, o por lo menos en retailing, bueno, y luego en Inglaterra la más grande, de, por ejemplo, barcode scanning, ¿no? Se dice que los códigos de barra están sufriendo una nueva juventud, porque es una tecnología que todo el mundo la tenía olvidada, pero tú ahora vas con el smartphone y empiezan pip, 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 y todo eso te lo pone en la lista de la compra. Entonces tú automáticamente con tu smartphone vas recorriendo todos los códigos de barra, vas escaneándolos y eso con tu aplicación del
del smartphone que sea, pues te lo mandas. Entonces, ¿cuál es el patrón de fidelización ahí? Pues claramente que si tú utilizas siempre esa determinada aplicación que pertenece a una determinada empresa para coger esos productos y por tanto les estás ahorrando un coste, estás utilizando, estás generando datos, estás generando sobre todo conocimiento implícito, ¿no? Porque es que cuántos supermercados o cuántas cadenas de alimentación han venido a nosotros y nos han dicho, oye, yo lo que quiero es conocer al 100% los datos de mis clientes, dónde viven, dónde están. En el libro está enumerado y también hay numerosos ejemplos, ¿no? Como supermercados que están dando cualquier cosa por saber todas y cada una de las características de sus clientes. Entonces, en el caso de fidelización y sobre todo de este tipo de nuevas tecnologías, como por ejemplo barcode scanning, pero también hay muchas otras, toda esta información que tú le estás dando es impagable. Es que no me extraña. Es decir, ¿cómo nace la fidelización, no? Porque al supermercado le sale muchísimo más rentable que tú le des la tarjeta de crédito y que le digas qué productos estás comprando y entonces ellos te regalan lo que sea. ¿Por qué? Porque el coste marginal de lo que te están dando es muy pequeño y sin embargo ellos están aprendiendo de ti y a través de aprender de ti tienen la clave. Es decir, el modelo de Walmart, de por qué Walmart revolucionó parte de lo que es el retailing a nivel mundial, pero sobre todo en los años 80, era por su inversión en infraestructuras de IT, que tenían un sistema con satélites, algo que en los años 80 es espectacular. Pero es que eso lo que hacía era reducir los costes hasta tal punto que lo que hacía es que realmente las tiendas de Walmart funcionaban perfectamente y funcionaban a nivel logístico como un tiro, ¿no? Entonces, básicamente, ahora puedes hacer lo mismo, pero además es que el usuario se siente bien porque él realmente está utilizando nuevas tecnologías, el mercado está aprendiendo y es una situación win-win en la que evidentemente los programas de fidelización son clave. ¿Alguna otra pregunta? Se terminamos las preguntas. No, yo tengo 8 o 10, si me da ahí. Pues si no hay más preguntas, damos por terminada el encuentro y primero que nada queremos agradecer vuestra participación, tanto de los que estáis aquí en la sala como de los internautas que estáis siguiendo a través de internet. Muchas gracias a Juan Miguel por sus aportaciones, para el que pido un aplauso, por favor. Muchas gracias.